Muy buenas noches. Hablar sobre un nuevo paradigma implica reconocer la enorme velocidad de cambio que estamos viviendo en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Esta velocidad de cambio exige tener una brújula. Parecería que ya no tenemos más remedio si es que quisiéramos movernos en la dirección correcta. Y pensando en ello, entre los años 2003 y 2005, desde la entonces Subsecretaría de Innovación y Calidad, nos propusimos diseñar lo que se denominó en aquel momento un modelo integrador de atención a la salud, precisamente tratando de definir aquel modelo que pudiese responder ya no a las necesidades de la primera década del siglo XX, sino hacia las futuras 5 décadas, por lo menos, de este país. La construcción de este ejercicio hacia el año 2050 quedó registrado ya en un libro publicado por el Consejo de Salubridad General, denominado Los futuros de la salud en México 2050. Y da cuenta de este ejercicio en el que participaron más de 600 profesionales de la salud, de los sectores público y privado, de diferentes partes de la República Mexicana y de diferentes profesiones. A través de este ejercicio se hizo no solamente un análisis cuantitativo de tendencias, sino también un análisis cualitativo para producir escenarios posibles. Y de esta manera combinar la razón con la imaginación responsable, más un análisis de los datos internacionales sobre precisamente los futuros de la salud. Con ello se concluyó definiendo 4 escenarios posibles para el país hacia el año 2050 para el Sistema Nacional de Salud. Lo que voy a presentar ahora es un esbozo de ese cambio paradigmático y de algunas de las implicaciones de esos cambios. De tal manera que dividiré mi presentación en 4 secciones. En la primera esbozaré el paradigma actual, en la segunda hablaré de los factores que están impulsando nuestra situación hacia un nuevo paradigma. En la siguiente sección definiré también de manera muy general las características, los rasgos del paradigma que se está instalando, para concluir con algunas implicaciones de este cambio paradigmático. Quiero agradecerle muy cumplidamente al doctor Santiago Echevarría por su amable invitación para estar con ustedes, formando parte de esta sesión importante entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Academia Mexicana de Cirugía, a quien también agradezco la invitación a través de su vicepresidente, el doctor Alejandro Reyes Fuentes. Señor vicepresidente, muchas gracias por la hospitalidad. Permítanme entonces esbozar algunos rasgos del paradigma actual. Antes de ello, debo decir que los paradigmas, estas explicaciones de la realidad que se van instalando a lo largo de los siglos, no se dan de la noche a la mañana. Por una parte, son procesos que generan resistencias, y por la otra, son procesos que una vez instalados empiezan prácticamente de inmediato a ser cuestionados. Sin embargo, perduran, y muchos de ellos durante mucho tiempo. Yo les diría que el paradigma que hoy vivimos tiene más de 100 años instalado, pero también en la misma estructura de sus rasgos está construida su propia vulnerabilidad, como lo van a ver a continuación. Así es que lo que voy a delinear ahora no es nuevo, es un paradigma que tiene, insisto, más de 100 años, al que llegamos como resultado de la evolución del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, básicamente del siglo XIX, empezando desde el siglo XVIII, y que acaba consolidándose en los últimos años o en la segunda mitad del siglo XX. Déjenme solamente hablar de los rasgos. Insisto, no habría tiempo para poder argumentar cada uno de ellos, pero les va a parecer muy familiar y muy lógico, porque así son los paradigmas. Finalmente tienen que ser muy lógicos si han de ser creíbles, y hemos de vivir inmersos en ellos como si fuera nuestra realidad cotidiana, que así lo es. En primer lugar, el paradigma actual está afincado en el enfoque en la enfermedad. Y si el enfoque es en la enfermedad, naturalmente las acciones predominantes son curativas. Y si la curación es la respuesta obvia al enfoque predominante que ha sido la enfermedad, entonces el profesional por excelencia
para curar la enfermedad ha sido el médico, pero no cualquier médico, el médico alópata, que en los últimos años del siglo XX se va especializando cada vez más, de tal manera que el predominio es del médico alópata especialista. Por otra parte, si es este profesional el predominante para curar las enfermedades, también surge una estructura predominante en el sistema de salud de todos los países, y es el hospital, como eje de ese sistema de salud. Llamo aquí su atención solamente para reflexionar en el hecho de que eso no ocurría así hace todavía 100 años. Los hospitales no eran los ejes de los sistemas de salud. Los hospitales todavía hace 100 años eran lugares a donde había que llegar a morir, no a donde había que llegar a sanar. El paradigma va cambiando. Los hospitales permiten otro rasgo más del paradigma que se va articulando naturalmente: el uso de tecnologías muy sofisticadas que tienen su espacio en los hospitales para ser usados por los médicos, alópatas, especialistas para curar enfermedades. Fíjense cómo los paradigmas, aunque aquí hacemos un desglose que parece muy simple, se van configurando de manera muy lógica. Estos hospitales, por otra parte, decía yo, son los ejes, pero también es la cúspide de los sistemas de salud, de los sistemas que hoy vivimos todavía, en donde los pacientes transitan por niveles de atención. Y entonces el sistema se configura de manera piramidal. Cuando se configura de manera piramidal, y este fue un cambio paradigmático radical entre muchos siglos atrás y lo que empezó a pasar a principios del siglo XX, finales del XIX y principios del siglo XX, es que los pacientes tuvieron que empezar a acudir al sistema de salud. No había sistemas de salud como tales. Y entonces los pacientes ahora tienen que llegar al sistema y tienen que transitar por los vericuetos del sistema para llegar a donde los puedan atender. Digo, el cambio fue radical porque todavía hace 100 años los médicos iban a las casas de los enfermos. No eran los enfermos los que iban a buscar a los hospitales o a los servicios de urgencias que ni siquiera existían como tales. Y en este paradigma, cuando el paciente tiene que acudir a los sistemas, entonces el paciente tiene que ser paciente. Esto significa, tiene que tener mucha paciencia y ser pasivo, porque es absolutamente dependiente del modelo que se empieza a implantar y que seguimos viendo hasta la fecha. Otro de los valores centrales de este paradigma ha sido la productividad. Mientras más enfermos veamos, mientras más enfermos operemos, mientras más camas ocupadas tengamos en los hospitales, somos mejores. Ese es el valor predominante. Hacer bien las cosas es hacer mucho. Finalmente, dentro de estos rasgos, el financiamiento se da a la enfermedad, no a la salud. Se le da a la enfermedad y se le da a la oferta de servicios, a las instituciones, no a la demanda de los servicios, a las personas. Todo esto entonces configura un paradigma que, insisto, en la misma caracterización empieza a tener su propia vulnerabilidad, y así como lo relato, empezamos a ver ya situaciones que lo hacen empezar a resquebrajarse. ¿Cuáles son los factores? Paso a la segunda parte. Los factores impulsores que están haciendo que ese paradigma empiece a cambiar, que empecemos a pensar que ya no es tan fácil que el sistema se siga comportando de manera piramidal, rígida, en donde los pacientes tienen que ir, en donde el único profesional capacitado es el médico que tiene a su alrededor al equipo de salud. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo que de pronto ya nos empiece a chocar el sistema como lo tenemos hoy? Primero, lo que he denominado la rima de las revoluciones. Y no me voy a detener a dar datos porque muchas de ellas son autoexplicativas y muy elocuentes. Hablo de la rima porque verán cómo riman todas ellas y son verdaderas revoluciones en sí mismas. Solamente diré los nombres y sabrán a qué me refiero. Demográfica, epidemiológica, genómica, proteómica, informática, telemática, robótica, tecnología endoscópica, tecnología nanoscópica. Todo esto está impulsando el sistema de salud hacia un nuevo paradigma. Lo que entendíamos como enfermedad y la manera de curar a la enfermedad
ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años. A esto agregó el factor de los costos. De la mano de muchas de estas variables que acabo de mencionar está el incremento en los costos, cada vez más insostenible por los sistemas y los modelos que tenemos hoy. Agrego dentro de estos factores impulsores la acumulación de conocimientos. No tendré yo que argumentar más en favor de lo que estamos viviendo todos frente a la avalancha de conocimientos generados y de información que recibimos cotidianamente. Sumen a ello no solamente esta acumulación de conocimientos y de información, sino el acceso mismo a la información que no teníamos hace 10 años, hace 5 años. Casi les podría decir hace unas cuantas horas, porque seguramente ahorita ya la velocidad de acceso ya se incrementó con respecto al día de ayer y ni cuenta nos hemos dado. Agrego también como factor impulsor la exigencia de los pacientes y de sus familias, un fenómeno que no existió durante todo el siglo XX y que no existió durante muchos siglos y que empezamos a ver hacia el final del siglo pasado y ahora en este siglo cada vez con mayor intensidad, producto de la educación, del acceso a la información, de la cantidad de información, etcétera, etcétera. Todo esto nos lleva a una gran velocidad de cambio, como decía yo al principio. Y finalmente concluyo, en términos del financiamiento de los sistemas, yo diría, si me permiten ponerlo en estos términos, el modelo de negocio, tanto en el sector público como del sector privado, está francamente agotado. En el caso del sector privado es más que evidente. Déjenme darles algunos rasgos del agotamiento del modelo de negocio en el sector privado. Un modelo de negocio caracterizado por la relación entre compañías de seguros, hospitales privados, médicos que ejercen por lo menos una parte de su vida profesional en el sector privado. Y esto también les hará ver cómo el modelo está agotado e impulsa hacia un cambio paradigmático. Hablo aquí también de factores y los enlisto de manera muy sucinta. Y aquí hablo de la decena trágica del modelo de negocio agotado en el sector privado. Primero, el negocio enfocado estrictamente en la enfermedad y en el pago por evento. Esto es, el negocio es que la gente esté enferma, no que esté sana. Hay un juego suma cero. Lo que gana la aseguradora lo tiene que perder el hospital o lo pierde el médico. Y viceversa, lo que gane el médico o gane el hospital lo pierde la aseguradora. Se trata también de un juego del prisionero, al más puro estilo de la teoría de juegos que lleva ese nombre. Pudiendo ponerse de acuerdo para mejorar, algo se los impide y todos pierden. Los incentivos son perversos. Hay descuentos por volumen, hay internamientos innecesarios, porque si no, no los paga la compañía de seguros. En consecuencia, hay trampas y recriminaciones mutuas. En consecuencia, hay corrupción. En consecuencia, hay ineficiencia. Esto hace que el acceso a los seguros sea difícil. Se paga por los insumos y no se paga por los resultados. Y finalmente, todo esto hace que la calidad sea invisible. No importa cómo se haga, finalmente lo que importa es que sea barato. En el caso del sector público no abundaré. En una sesión conjunta entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Academia Mexicana de Cirugía es evidente la preocupación enorme que tenemos todos por el financiamiento de la seguridad social en este país. No abundo en ello. Pero como ven ustedes, hay muchos factores que están impulsando a ese paradigma bajo el que vivimos durante muchos años, a un nuevo paradigma. Y trato ahora de hablar sobre ese paradigma que se está instalando paulatinamente. Insisto, ninguno se instala de la noche a la mañana. Y empecemos a ver los contrastes. Recuerdo los rasgos del paradigma que todavía es predominante: enfermedad, curación, médico, hospital, tecnología sofisticada, pirámide de servicios, paciente hacia el servicio, paciente, productividad y financiamiento a la enfermedad y a la oferta. Contrastemos ahora con lo que empezamos a ver ya de manera muy evidente: el predominio del enfoque ya no en la enfermedad, sino en la salud. Ahora sí presionados por los altos costos de la atención y por la imposibilidad de curar lo que antes sí era curable. Hoy por lo menos no tenemos respuesta ni para la diabetes, ni para la hipertensión, ni para muchos cánceres. El hecho es que hoy o prevenimos, y entonces el enfoque ya no está en la curación, o prevenimos o nos hundimos. De tal manera que el paradigma que empieza a instalarse ahora sí en serio es salud, prevención, y entonces ya el médico no es el único
que está capacitado para prevenir. Yo preguntaría, ¿cuántas horas en la carrera de medicina se destina a que el médico aprenda la prevención versus lo que tiene que aprender para curar? Esto es, desde ahí el modelo responde a un paradigma que empieza a resquebrajarse. Y entonces el médico ya no puede ser el único, y empiezan a aparecer profesiones que seguramente empezaremos a ver cada vez más activas en grupos verdaderamente multidisciplinarios, no en este equipo de salud que conocíamos que gira en torno al médico, sino equipos multidisciplinarios que trabajan, grupos multidisciplinarios que trabajan juntos para enfrentar retos que no teníamos hace unos cuantos años. Así pues, de esa salud y esa prevención a los grupos multidisciplinarios, el factor de las medicinas complementarias que empieza a surgir cada vez con mayor intensidad, no porque no hayan existido desde siempre, sino porque las vemos más visibles y tampoco es coincidencia, no es casualidad. Por otra parte, la necesidad del uso de tecnologías apropiadas, no necesariamente las tecnologías más sofisticadas y de mayor costo, la necesidad de crear redes de servicios y no pirámides de servicios, en donde, por otra parte, el hogar vuelve a tener un espacio cuando tenemos una población que envejece y pacientes crónicos, y no solamente el hogar, la escuela y el trabajo como espacios de atención, en donde el paciente es cada vez más proactivo, no es tan paciente, y donde ya no se trata de privilegiar la productividad, y no nada más tampoco solo la calidad, lo que hoy empezamos a llamar la triple meta: mejor salud, con mejor calidad, al menor costo. Eso no es fácil, pero parece que no hay otra opción, o aprendemos o aprendemos. Y finalmente, la orientación del financiamiento hacia la salud y hacia la persona. Algunas implicaciones para concluir. En la conceptualización misma de la enfermedad y la salud habrá que empezar a entender los fenómenos de manera diferente. Seguramente empezaremos a entender que lo que hoy hemos denominado sistema de salud es un verdadero eufemismo. En realidad es un sistema de atención a la enfermedad, que ojalá se convierta realmente en un sistema de atención a la salud. Tendremos que empezar a entender estos fenómenos bajo otras perspectivas, y ya no solamente las perspectivas lineales. Me habían dado 20 minutos y llevo 21, pero ya el doctor Navarro me está, bueno, ya me está correteando aquí el doctor Navarro. Decía yo, en los sistemas lineales parece que ya no explican la realidad y tenemos que empezar a entender la realidad bajo el esquema probablemente de sistemas complejos. Y necesitaremos brújulas. Las implicaciones son muchas en la organización del sistema, en la infraestructura física, en la tecnología, en el financiamiento, en la formación de recursos humanos y en la sociedad misma. Y para no entretenerme más, solamente me detengo en este elemento: la sociedad como componente del sistema de salud. Hasta hoy, la sociedad está fuera del sistema y el sistema responde a la sociedad. Eso empieza a ser cada vez más contradictorio cuando esperamos que los individuos vean por su propia salud, esto es, que formen parte del sistema de salud. Concluyo con 3 reflexiones. La primera: Maquiavelo escribió: no hay nada más difícil de realizar, ni sobre cuyo éxito se tengan más dudas, ni que sea más difícil de manejar, que el inicio de un nuevo orden de cosas. Si hoy nos resistimos a creer que hay un nuevo paradigma, si se nos hace difícil pensar que nos tendremos que adaptar, es precisamente por eso, porque se trata de un nuevo orden de cosas. Cito ahora a un filósofo español, Daniel Innerarity, que escribe: no es la urgencia la que impide elaborar proyectos a largo plazo, sino la ausencia de proyecto la que nos somete a la tiranía del presente. Y por ello, concluyo, mientras no haya quien piense en el futuro de manera sistemática, estaremos todos condenados a vivir en el pasado, tropezándonos con el presente todos los días, pero eso sí, moviéndonos muy rápido hacia ninguna parte. Muchas gracias.